Soy Ignacio Torralba, el Tiet, y vamos a entender de vinos. Cuando hablamos de vino, sobre todo de vino tinto, es difícil que no salga la palabra taninos. ¿Qué son los taninos? Los taninos son unas sustancias de origen vegetal que le dan al vino básicamente dos cosas: color y astringencia. El color lo dan precisamente por el propio color que tienen. Los hay de dos tipos: los taninos, propiamente dichos, y los antocianos. Los taninos son de color rojo teja y los antocianos, como su nombre indica, antos significa flor y cianos azul. O sea que son unas notas azuladas que contribuyen al color violeta que invariablemente tienen todos los vinos jóvenes. Esos antocianos son los primeros en polimerizarse e ir perdiendo esas notas azuladas que denotan claramente su juventud. El origen de los taninos es como sustancia de defensa de las plantas. Hay más de 500 especies de plantas que tienen taninos. El tanino para las plantas viene a ser como la tinta para los cefalópodos. Es una sustancia tóxica, irritante, semivenenosa, que en el caso de los cefalópodos tiran ese chorro de tinta a los depredadores, a los enemigos, para irritarles los ojos y la piel y que se alejen. Pues bien, el tanino es una sustancia áspera, amargante, que cuando los insectos, las carcomas, cualquier animalito que pueda penetrar en la madera, cuando lo muerde, tiene una sensación tremendamente desagradable y desiste de atacar esa madera. Fijaros, por ejemplo, cuando hay un manglar, que esas maderas están continuamente debajo del agua, decenas y decenas de años, y esa madera ni se pudre, ni es atacada por hongos, por bacterias, por virus, no es atacada porque tienen la defensa del tanino. El tanino se encuentra en uvas y vegetales que consumimos de manera muy frecuente, como por ejemplo en la propia uva de mesa, en el té. Si queréis comprobar el tanino del té, dejad una infusión, en vez de el minuto o 2 minutos que dicen en la bolsita con el agua caliente, dejarlo 5 o 6 minutos. Veréis que se convierte en una infusión muy, muy astringente, muy secante. Eso es porque con esa sobremaceración hemos extraído todo el tanino del té y se ha convertido en una bebida desagradable. Otro fruto que tiene mucha cantidad de tanino es el membrillo. Es una fruta poco frecuente. Yo recuerdo de pequeño haberla probado incluso cruda. Es muy astringente, muy secante. Después también tienen tanino los caquis. Cuando un caqui no está bien maduro, da esa sensación también secante, astringente. Las bellotas, la piel de la granada, todo eso son taninos que los hay por doquier en el mundo vegetal. Los taninos básicamente hay de dos tipos: los hidrolizables y los condensados. Los que tienen el vino son de la familia de los condensados. El tanino históricamente se ha usado en diferentes actividades. Por ejemplo, se ha utilizado desde la prehistoria para curtir las pieles, porque las fibras del cuero las enlaza y le da más resistencia, más consistencia y más rigidez. El nombre del tanino viene del inglés tanning, que significa curtir. O sea, se utilizaba para curtir las pieles. Y también lo utilizaban los egipcios para curtir a las personas, para momificar, para conservar los cadáveres. Se utilizaba también el polvo de tanino. El tanino es una sustancia que es muy reactiva. Por eso en realidad se compone básicamente de grupos fenólicos. El grupo fenólico, ¿recordáis aquellos hexágonos que os enseñaban en el colegio de química? Aquellos hexágonos que hay 6 moléculas de carbono y tal, pues cuando en un extremo tiene un grupo hidroxilo, es un grupo OH, eso es un grupo fenólico.
Cuando se juntan varios de estos, se consigue lo que se llama un polifenol. Y uno de las familias de los polifenoles son los taninos. El efecto del tanino en el sabor del vino es básicamente la astringencia. Además, lógicamente, de darle el color también. La astringencia no es una sensación sápida, o sea, no se capta con el sabor, se capta con el tacto, porque el tanino desnaturaliza una proteína que hay en la saliva que se llama mucina y entonces nos deja la boca seca, porque el grupo hidroxilo del fenol se combina con el grupo carboxilo de las proteínas y las hace precipitar. Cuando se hace una cata de vinos, sobre todo si son tintos, al catar repetidamente y ir escupiendo el vino, no se puede tragar todo el vino que se cata porque saldríamos cantando Viva el Rey, se ve en la superficie del vino como unas pequeñas partículas muy desagradables que parecen como gotitas de moco. Son eso, es la mucina precipitada por el contacto con el tanino. En eso consiste la astringencia, en que nos deja la boca sin ese lubricante natural que es la mucina. Entonces deja la boca seca, que chasquea la boca por la falta de lubricante. El tanino se encuentra básicamente en las partes sólidas de la uva. No está en el mosto, está básicamente en el raspón, en las semillas y en la piel. El tanino del raspón no interesa porque es un tanino verde. Cuando en un vino se maceran excesivamente los raspones y ese tanino se contagia al vino, ese tanino no va a madurar nunca, siempre será un tanino áspero, amargante. Por eso conviene, cuando quieres elaborar un vino de una mediana o alta calidad, es despalillar el vino, sacar los raspones porque tienen el tanino de la peor calidad. Otros taninos que son los que denotan el grado de madurez son los de las semillas. Cuando se muerde una semilla de un grano de uva, si esa semilla está muy áspera, muy amargante, esa uva todavía no está lo suficientemente madura. Y después el tanino de calidad está en el interior de la piel de la uva. Ahí está la materia colorante y están los polifenoles más finos. Esos son los que realmente nos interesan, por eso se macera la uva para hacer el vino tinto, para que vaya soltando la materia colorante. Primero, la que es soluble en agua, porque el mosto es una solución acuosa. Y cuando va avanzando la fermentación, va aumentando el grado alcohólico y empiezan a disolverse los taninos que son solubles en alcohol. El tanino, el alcohol y los ácidos del vino constituyen lo que se llama el cuerpo del vino, el cuerpo o estructura. El tanino proporciona astringencia, el alcohol da una sensación cálida y los ácidos aportan frescura al vino. Cuando hay la suerte o la ciencia de conseguir un buen equilibrio de estos tres elementos, es cuando tenemos un gran vino, porque el vino está, lo que decimos, equilibrado, está redondo, es armonioso, que es exactamente la palabra. La mejor cualidad que puede tener un vino es tener armonía. Es como una orquesta que suena bien, todos los instrumentos suenan bien y ninguno de ellos destaca. Los taninos, como decíamos, son solubles, muy solubles en agua. Les pasa igual que la cafeína. Yo tuve durante mucho tiempo la duda de que cómo hacían para sacarle la cafeína al café cuando te lo vendían en grano. Hasta que me lo aclararon y me dijeron, es que la cafeína es muy soluble en agua y basta con dejar los granos de café en remojo con agua para que ese café quede descafeinado. No es ningún proceso químico raro ni ninguna maravilla científica con la que se extrae la cafeína, es simplemente poniéndolo en remojo. Luego ese agua se reduce y se le vende a las industrias farmacéuticas que utilizan la cafeína para lo que les conviene. En el caso del tanino, los vinos tintos
tienen más cantidad de tanino, porque la uva tinta tiene más tanino que la uva blanca, aunque la uva blanca también tiene, pero también contribuye el que para hacer el vino tinto se macera la piel con el mosto, de manera que también se extrae más cantidad de tanino en el proceso de elaboración del vino. Hay uvas más tánicas y otras menos tánicas. Una que concretamente se llama Tannat, que se da bastante en el suroeste de Francia, que se llama Tannat, que es realmente muy, muy tánica. Después está el Cabernet Sauvignon, el Tempranillo, y una italiana que se llama Nebbiolo, que es con la que se hace el famosísimo Barolo, el vino Barolo. Después hay otras uvas que son menos tánicas, por lo tanto son más sedosas, más suaves, menos astringentes, que son la Barbera, también italiana, Zinfandel, el Pinot Noir, la Garnacha, son algo menos tánicas. Los taninos tienen en el organismo humano un efecto antioxidante y también se ha comprobado que tiene un efecto beneficioso disminuir el colesterol llamado malo, el LDL, el de baja densidad. Cuando hablamos de un tanino maduro, quiere decir que el tanino ha perdido parte de su astringencia y parte de su rasposidad. Entonces estamos ante un tanino amable, maduro, sedoso. Es cuando el tanino enseña su cara más agradable. En líneas generales, más de 100 miligramos de tanino pueden llegar a ser perjudiciales para el organismo porque interfiere en los procesos nutricionales, porque puede impedir la absorción por parte del organismo del hierro y de parte de las proteínas. Hay un estudio reciente que ha causado bastante sensación en Internet, publicado por un biólogo chino, un médico experto en biología molecular, que se llama Mien-che Chung, que por lo visto ha comprobado que el ácido tánico, que no es lo mismo que los taninos, tiene un efecto en contra del virus del coronavirus, porque se ve que inhibe dos enzimas que son esenciales para el progreso del virus, del coronavirus. No hay que lanzar las campanas al vuelo porque este hombre habla de ácido tánico, que es una pequeña parte de los taninos. Los taninos normales no son lo mismo que el ácido tánico. El vino, entre los componentes de los taninos, tiene una auténtica maravilla que cada vez hace bastante tiempo que se conoce, que es el resveratrol. El resveratrol le llaman el producto de la eterna juventud. Combate el Alzheimer, combate el colesterol, combate la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. El resveratrol se vende incluso en pastillas y es un producto que tiene más que demostrado su capacidad tanto antioxidante como anticancerígena, etc. Y por último, aunque me parece que lo he comentado en alguna ocasión, quiero recordar el tema de un estudio que se hizo en Francia que le llamaron la paradoja francesa. Fue un estudio que se hizo porque precisamente en el país donde se consume mucha cantidad de mantequilla y mucha cantidad de quesos grasos, resulta que el índice de enfermedades cardiovasculares estaba muy por debajo de la media europea y de la media mundial. Y por lo visto es debido a que el público francés, consume de media una cantidad bastante alta de vino cada día. Y se ve que los taninos tienen también ese efecto, sobre todo cuando se toman en dosis moderadas y de manera continuada. Espero que no haya sido un poco paliza esta lección de taninos, porque nos lo vamos a estar tomando cada vez que queramos entender de vinos. Hasta la semana que viene.